Gloria a Cristo Jesús por permitirnos una vez más encontrarnos a través de este medio y en este lugar. Damos gloria y honra a Dios y quiero invitarle para que me acompañe a abrir las Sagradas Escrituras y vamos a mirar un tema maravilloso y precioso, un tema glorioso que encontramos por supuesto en la Biblia. Y este tema de reflexión, de bendición se llama la mejor herencia. Entonces, para nuestros hijos, la mejor herencia para nuestros hijos. Y quiero invitarle que me acompañe allí a Proverbios capítulo 22, el versículo 6. Y es importante que nosotros podamos entender y comprender lo que la palabra de Dios nos enseña y cómo Dios quiere instruirnos a través de la misma para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle para que me acompañe a hacer esta lectura en el nombre de Cristo Jesús, esta lectura de la palabra de Dios, por supuesto, en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Dice Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Este es un texto muy conocido, este es un texto que mucho maestro de escuela dominical, nosotros como predicadores por la misericordia de Dios hemos compartido y es de gran bendición. Pero quiero decirle que no solamente es Proverbios y no termina allí, termina en el capítulo 24 del versículo 34 y empieza desde el capítulo 16 y dice proverbios sobre la vida y la conducta, que nosotros tomamos este pasaje como referencia, ¿sí?, para dar una enseñanza como la que vamos a tratar hoy, que es la mejor herencia para nuestros hijos. ¿Cuál es la mejor herencia para nuestros hijos? Y es donde nosotros debemos de estar atentos para la gloria y la honra de Dios, que necesitamos poder entender lo que Dios quiere para nosotros. Si usted y yo, a través de esta enseñanza, miramos que lo que Dios quiere es que nosotros hagamos instrucción, corrección, para que ellos sean de gran bendición. Usted me dirá, hermano, ¿cómo hago yo para criar a mis hijos? ¿Cómo aún siendo yo de la edad que tengo, cómo hago para ser ese hijo de bendición? Porque es importante que nosotros entendamos que todos nosotros somos hijos. Algunos no tienen físicamente un hijo, pero puede tener un hijo en el buen sentido de la palabra espiritual. Puede tener un sobrino, un primo, un nieto, un vecino, al cual usted pueda orientar y guiar a través de la palabra de Dios. Recuerde que el apóstol Pablo habla de un hombre que se ganó allí cuando estuvo preso y lo llama su hijo. Si no me falla la memoria, es Onésimo. Pero es importante que nosotros podamos comprender y entender que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y por eso el tema se llama ¿cuál es la mejor herencia para nuestros hijos? Y yo quiero como introducción compartirle que hay 3 clases de herencia que son importantes para nuestros hijos. La primera es la espiritual, la segunda es la académica y la tercera es la económica. Porque la Biblia nos habla que debemos de dejarle herencia a nuestros hijos y aún a nuestros nietos. Por eso es importante que nosotros siempre nos basemos en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Y que podamos entender y comprender para la gloria y la honra de Dios que necesitamos ir a la intimidad, necesitamos ir a la intimidad con Dios a través de la palabra y poder buscar la presencia de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Que la gloria de Dios sea fluyendo y que la presencia del Espíritu Santo sea manifestándose de una manera gloriosa y poderosa para la gloria y la honra de Dios. Si usted y yo, porque hay muchas personas, y es respetable,
que dicen, no, mi propósito es dejarle a mi hijo una herencia o a mis hijos una herencia, y invierten en la economía, en lo material, comprando casas, un negocio, una empresa. Gloria a Dios por eso. Pero si al dejarle esa herencia material o económica no tienen la académica para saber administrar, damos gloria a Dios porque hoy muchos deportistas se están capacitando académicamente, pero anteriormente ellos tenían, entraba su dinero por el deporte y aún por los negocios que hacían muchas personas, empresarios, pero no tenían la capacidad académica. Y entonces lamentablemente muchos se aprovechaban de esa situación, de esa falta de conocimiento de ellos, y entonces los tumbaban, como se habla en el ardor popular, los engañaban, les mentían, y entonces resultaban trabajando para otros. Por eso es importante pensar también en que al saber dejarles algo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a un sobrino, a un primo, a la persona que usted desee, también pueda brindarle la capacitación académica para que pueda ser un buen inversionista, para que pueda saber manejar la economía y no vaya a hacer un desastre o acabar con lo que tanto tiempo costó por varios años construir. Y como dijo alguien por ahí, lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Entonces, por eso es importante que nosotros comprendamos y entendamos, para la gloria y la honra de Dios, que debemos cada día procurar hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Pero si le dejamos una economía y una capacitación académica, gloria a Dios, porque con la capacitación académica va a poder resolver, guiar e invertir lo económico. Y está bien esas dos, pero falta la más importante, que es la herencia o la capacitación espiritual. Porque la capacitación espiritual nos da la capacidad de ser buenos administradores para la gloria y la honra de Dios. Recuerde que la Biblia nos habla de un hombre que le dio a sus servidores talentos. A uno le dio 1, a otro le dio 2 y a otro le dio 5. Y por eso es importante que nosotros comprendamos y entendamos lo que la palabra de Dios nos dice. El que recibió 5 talentos, cuando llegó su Señor le dijo, 5 talentos me diste, 5 talentos te doy de demás. Los duplicó. El otro, el que le dio 2 talentos, le dijo, Dios, 2 talentos me diste, 2 talentos tiene. Pero el que le dio 1 talento, digo, Señor, tuve miedo porque sé que tú eres hombre veraz y severo. Y entonces escondí el talento. Y entonces le dice el Señor, siervo inútil, por cuanto sabes que soy severo y que soy exigente, ¿por qué no al menos cogiste mi dinero y lo pusiste en el banco para que produjera? Entonces, mire que necesitamos tanto lo uno como lo otro. Necesitamos el temor de Dios, la sabiduría de Dios, pero también necesitamos el conocimiento de su palabra para ser buenos administradores económicamente, para poder salir adelante. Entonces, ¿cuál es la herencia? ¿Cuál es la mejor herencia para nuestros hijos de acuerdo a estas 3 que hemos mirado? La primordial y la principal es la espiritual. No solamente porque va a saber administrar sus bienes y se van a multiplicar, no solamente porque va a saber invertir y no se va a dejar engañar y va a tener siempre un patrimonio confiando en Dios y en la buena sabiduría y buena administración para sustentar su hogar, su familia, ayudar la congregación, difundir el evangelio y ayudar al necesitado, sino que ante todo esta herencia es hacia la eternidad, que es el objetivo principal y primordial que nosotros debemos de entender. Recuerde que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, dice la palabra del Señor. El todo del hombre es que coma, beba, disfrute de lo que Dios le da aquí en la tierra, porque eso es el todo del hombre. Eso es lo que en el buen sentido de la palabra el hombre se va a llevar, entre comillas, mientras esté en la tierra, lo que va a disfrutar más exactamente. Pero la eternidad es algo que no se encuentra en una academia, que no se compra con dinero, sino que se encuentra a través de las Sagradas Escrituras y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Por eso mire lo que la palabra de Dios nos enseña, y quiero que me acompañe allí a Proverbios, el capítulo 4,
devuélvase un momentico a algunas hojas atrás, el Proverbios capítulo 4, el versículo 1, y dice, beneficios de la sabiduría. Y por eso es importante que nosotros entendamos y comprendamos que como padres, que como tíos, que como primos, como personas adultas en general, necesitamos tener la sabiduría de parte de Dios para guiar, instruir a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, primos, hermanos, vecinos, amigos. Hay tanto niño, adolescente, tanto joven que carece del cariño fraternal de un hogar. Y por eso lamentablemente y tristemente algunos jovencitos han sido engañados emocional y sentimentalmente por un desconocido que ha interactuado con ellos con mala intención y desafortunadamente los ha secuestrado, los ha violado, los ha golpeado, porque ellos, careciendo de ese afecto, han abierto su corazón, pero lamentablemente han sido engañados. Qué bueno que nosotros aprovechemos la gracia y la sabiduría de parte de Dios para llegarnos a esas personas necesitadas y compartirles el amor de Dios, compartirles el Evangelio de Jesucristo. Y quiero que me acompañe y lea conmigo lo que dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 4, versículo 1. Dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. ¿Qué es cordura? Una persona que está en sus 5 sentidos, una persona que no actúa alocadamente, una persona que no actúa por emociones, sino que está con cordura, con sus 5 sentidos, está firme en sus decisiones, sabe que lo que ha determinado se lo ha presentado a Dios en oración porque ha sido instruido en la palabra y ha entendido que cualquier decisión que deba tomar o vaya a tomar debe ir a Dios, a consultar con Dios, para que sea Dios guiándole, para que sea Dios orientándole y ayudándole. El versículo 2 dice, porque os doy buena enseñanza, no desampares mi ley. Es la recomendación que Dios nos hace. Que entendamos y que comprendamos que Dios nos da buena enseñanza. Y nos recomienda que no desamparemos su ley. ¿Cuál ley? Pues su palabra. Su palabra. Es importante que entendamos, que no descuidemos, que no tomemos su palabra solamente cuando nos reunimos a través de este medio o físicamente en un lugar, sino que podamos acudir a ella continuamente. Por eso es importante que le enseñemos a nuestra familia, a nuestros hijos y en general a los familiares a que dependan de Dios, de su palabra, a través de la oración y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Mire, ¿por qué desafortunadamente hemos visto y lamentablemente vemos casos que son tristes y en algunos casos a algunos les parte el alma o les duele ver a niños en la calle mendigando, ver a niños y niñas en la calle trabajando desde temprana edad, a pesar de que por ley está prohibido, pero la necesidad los lleva, porque desafortunadamente a veces fueron abandonados, no fueron instruidos, no fueron orientados, no fueron guiados, no ha habido el temor de Dios en medio de la familia, no solamente del padre, sino de un tío, de un familiar en general, que los pueda orientar y los pueda guiar, sino que desafortunadamente han tenido que ellos batallar. Y muchos tienen que salir a la calle a ganarse el pan diario, porque a veces han sido abandonados, como le decía otras veces, por cuestión de salud de los padres, y lamentablemente les ha tocado. Esto no justifica nada de eso, porque nada es justificable. Los niños son niños y tienen y deben de vivir su etapa, cada etapa de su vida. Por eso Dios no comparte, eso es una mentira del hombre, que a temprana edad los niños, adolescentes tengan una relación sentimental. No es correcto, no está bien, no es de parte de Dios, jamás. Jamás. Eso es pura carnalidad de los padres, eso es pura mentira, puro engaño, es hacerle un daño desde temprana edad y llevarlos o forzarlos a que tomen una decisión en pleno desarrollo de su juventud, porque ya llevan un par de años de novios desde que fueron adolescentes o prejuveniles. Y muchas veces se casan, no deben casarse porque dicen, ya no hay vuelta de hoja, ya qué va a decir la congregación, ya qué va a decir la familia, ya qué va a decir la gente.
Y lamentablemente hay muchos padres que toman decisiones por sus hijos y decisiones totalmente equivocadas. Debemos dejar que nuestros niños vivan cada etapa de niñez, adolescencia, de juventud, de prejuventud, aún de la adultez. ¿Por qué no creamos que cuando ellos llegan a los 18 ya pueden hacer lo que quieran para mal? Porque es un concepto errado del mundo y del mismo diablo. Eso viene del mismo infierno. Cuando ellos cumplen la mayoría de edad, debemos de enseñarles que deben de ser conscientes que ya van a tener más responsabilidad. Porque cuando están bajo nuestra tutoría, si ellos cometen una falta, es a nosotros que nos llama la atención, sea en la escuela, sea en el colegio. Pero ya cuando tienen mayoría de edad, ellos son los responsables. Y es donde nosotros debemos de guiarles, para que no vayan a conducir embriagados, para que no se embriaguen, para que no consuman alucinógenos, para que no forniquen, para que no hagan lo malo, porque van a haber consecuencias. Y por eso a veces, como decía hace un momento, han habido padres que han tomado decisiones por sus hijos indirectamente y hasta directamente en lo sentimental, en lo conyugal, en lo emocional. Y luego se ven afectados ellos. Y luego tienen que pasar momentos duros, difíciles, de dolor. Y muchas veces con el tiempo llegan a conocer la que sí debió haber sido su esposa o su esposo. Y va a haber lamento, tristeza y dolor. Y muy posiblemente vaya a haber una separación, un divorcio y un recasamiento. Por neciamente haber intervenido y no haber hecho las cosas a la luz de la palabra de Dios. Con el temor de Dios y con la sabiduría de Dios. Mire. Un niño, un adolescente no puede cargar 5 o 10 arrobas. Por eso no tiene la capacidad física todavía desarrollada, mucho menos para tomar decisiones en lo sentimental. Cuando realmente, a veces hasta nosotros como adultos, ya con algo de experiencia, a veces tomamos decisiones erradas. Esto no justifica para decir, entonces ya lo puedo hacer. No. Es para que nos demos cuenta que en la vida estamos aprendiendo diaria y continuamente. Por eso todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios. Y todo tiene su hora. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su momento. Sigue diciendo el versículo 3. Porque yo también fui hijo de mi madre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga mi corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, y no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. O sea, retén ese consejo que como madre, como padre recibe o recibimos, pero hemos recibido para la gloria y la honra de Dios. Versículo 6. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. ¿Qué? La sabiduría, la palabra de Dios. Versículo 7. Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones, sean académicas o económicas, dice, adquiere inteligencia. Y la inteligencia va de la mano con el conocimiento, pero ante todo por el temor de Dios y la sabiduría que viene de lo alto. Dice el 8, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Aquí es donde nosotros debemos de tener cuidado con las amistades, con los consejos, con lo que vemos a través de las redes sociales, de la televisión, con todo lo que se escucha diariamente. Porque el propósito nuestro como autoridad, como padres, es de instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero ellos tienen una responsabilidad, un compromiso, aunque siendo niños, adolescentes, de conservar ese consejo que se les da de parte de Dios. Van a escuchar en la calle palabras obscenas, van a escuchar mentiras, argumentos, va a haber ofrecimiento, pero ellos tienen que tomar la determinación. Nosotros no vamos a estar todo el tiempo allí orientándoles y aconsejándoles. Va a llegar un momento donde ellos a solas van a tener que decirle al pecado no, al mundo no, al diablo no. Pero ya
bajo la responsabilidad de ellos, porque nosotros debemos de salvar delante de Dios nuestra responsabilidad y ante todo cumplir con el compromiso que Dios nos ha otorgado de poder instruir, de poder guiar a nuestros hijos. ¿Sabe qué dice la Biblia en el Salmo 127:3? Dice que herencia de Jehová son los hijos, y cosa de gran estima el fruto del vientre. Entonces, si los hijos son una herencia, nosotros no le podemos soltar la herencia a cualquiera, ni dejarla por ahí, ni permitir que cualquiera la administre. Pero ¿cuántas veces están dejando que la herencia, que son nuestros hijos, sean administrados por las redes sociales, sean administrados e instruidos por aún personas que no tienen temor de Dios? Y es donde nosotros debemos de hacer un seguimiento académicamente y aún espiritualmente. Miren, a veces nos hemos engañado o conformado con llevar los hijos a la iglesia. ¿Y por qué? Usted dirá, pero ¿cómo así que engañados? Sí, porque creemos que la responsabilidad es de los pastores, de los predicadores, o de los líderes, o de los maestros de escuela militar. Ellos cumplen una función, que es darles una enseñanza a nuestros hijos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no nos podemos engañar que la culpa, si nuestros hijos cometen una decisión equivocada, que la culpa es del profesor de escuela dominical, del líder, del predicador o del pastor de la congregación. No, es un complemento el que van a recibir allí, al igual que la parte académica. Porque hay veces que los padres van y matriculan a sus hijos al colegio y no vuelven por allá. Hay reunión de padres de familia y entrega boletines y esporádicamente van. No se preocupan por mirar el rendimiento académico de sus hijos, por averiguar cuáles son sus amistades, cuál es su comportamiento, sino que simplemente lo soltaron allá. Y como muchas veces suele salir, ya cumplió la mayoría de edad, yo cumplo con darles, dicen algunos, comida, techo, ropa, salud, recreación, y él verá cómo se defiende. No, es nuestra responsabilidad, mientras estén bajo nuestro techo, mientras sean nuestros hijos, de orientarlos, de guiarles, de instruirles, de aún aconsejarles y hasta llamarles la atención, así esté casado, porque siguen siendo nuestros hijos. Y no crea que porque cumplieron la mayoría vamos a soltarlos, a que el mundo los devore, a que el diablo y el pecado. No, hay que aconsejarlos. Aún así se hayan casado y tengan su hogar, su empresa, su ministerio, su profesión. Es la responsabilidad. Y esto lo encuentra usted bíblicamente. Bíblicamente. Por eso desafortunadamente hay muchos hijos que lamentablemente sus padres ni los visitan, ni los llaman, ni están pendientes de qué necesitan, ni son detallistas, aunque para algunos es pecado y es del diablo ciertas festividades que se celebran en diferentes lugares para diferentes fechas, como el Día de la Madre, del Padre. Algunos los satanizan todas estas fechas, pero ni siquiera para esa fecha se atreven a tener un detalle con sus padres. Hacerles una carta bien hermosa, bien bonita, a comprarles una chocolatina, al menos si la economía no alcanza. Hacer sentir a ese ser querido que no solamente le tuvo 9 meses entre su vientre, sino que luego lo acogió entre sus brazos y lo empezó a criar juntamente con su querido esposo, su padre, y sacaron adelante esa joven, esos hijos para la gloria de Dios. Sino que desafortunadamente se ven muchos padres de familia que lamentablemente van a parar en un ancianato. Algunos porque fueron malos padres. Y la Biblia dice que lo que se siembra, de eso se cosecha. Pero otros porque no fueron instruidos y no aprendieron a honrar a papá y a mamá, a respetarlos, a estar pendientes. Mire cuántas veces está que se les cae el techo y ni siquiera se va a poner al menos una vasija para que no caiga el agua. Menos hacer un arreglo, menos hacer una inversión, porque lamentablemente no se aprendió a través de la palabra a honrar a papá y a mamá y a respetarlos y amarlos. Por eso es necesario que instruyamos a nuestros hijos, que los enseñemos para la gloria y la honra de Dios. Y es importante que nosotros podamos entender a la luz de las Sagradas Escrituras lo que Dios nos habla, lo que Dios nos enseña y lo que Dios nos dice. Porque si nosotros no logramos entenderlo, entonces vamos a estar a ciegas. Y un ciego, si guía a otro ciego, la Biblia dice que ambos
caerán al mismo hoyo. Entonces, por eso, lamentable y tristemente, vemos que los hijos que a veces quieren imitar a los padres, a algunos padres, en sus hechos incorrectos. ¿Y con qué autoridad un padre le va a decir a su hijo que a temprana edad empieza a beber licor, a consumir alucinógenos o adulterar o a fornicar, a ver pornografía? No lo haga si su hijo sabe que su padre lo hace públicamente o a escondidas. Por eso es la importancia que nosotros podamos entender y comprender que hemos de ser ejemplo y testimonio para la gloria y la honra de Dios. Mire cómo le falta a esta sociedad preocuparse porque sus hijos, porque en su familia, en su parentela haya esta herencia principal, que es la herencia espiritual. Sí, gloria a Dios por lo económico, por lo académico, qué bendición, amén. Pero recuerde que la Biblia nos enseña que hay que hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Dice el 10, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Y este texto lo encontramos en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 6, versículo 2, dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Mire, el secreto para disfrutar la vida que Dios nos da es honrar y a papá y a mamá. ¿Qué es honrar? Es respetar, es venerar, es no faltarles al respeto, es estar pendiente de ellos, no es solamente llamarlos e irles, es llevarles un detalle, es orar por ellos, es predicarles la palabra. Salvemos nuestra responsabilidad delante de Dios. Versículo 11. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Que ese sea nuestro gran aliciente para la gloria y la honra de Dios, si así podemos determinarlo. Que instruimos a nuestros hijos, que les enseñamos la palabra, que los orientamos, que si algún día Dios no lo quiere, ellos llegaran a tomar una mala decisión, lo hicieron bajo su responsabilidad, pero siempre se les instruyó, siempre se les enseñó lo bueno, lo correcto, y ante todo se les dio testimonio, porque de nada sirve enseñar o hablar o predicar si el testimonio no es el mejor. Entonces mire lo que dice la palabra 12. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás, no te equivocarás. Siempre vas a tomar buenas decisiones si el temor de Dios está en la vida de ellos y de nosotros para la gloria y la honra de Dios. Y dice el versículo 13, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Retén el consejo y guárdalo, no lo dejes, no lo eches en saco roto, no lo menosprecies. Ahora que nosotros ya tenemos cierta edad, en la adultez, entonces recordamos lo que papá y mamá nos decían. O cuando ya se está criando, entonces nos vemos reflejados y decimos, de verdad mamá tenía razón, papá tenía razón, cuando me decía, tenga cuidado con esas malas amistades. Y la Biblia nos recuerda y nos enseña, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y le decían a uno, dime con quién andas y te diré quién eres. Oiga, proverbios de la vida que lo ponían a uno a pensar. Versículo 14, no entres por la vereda de los impíos, de los que no conocen a Dios, no te juntes. No quiere decir que no los trates, sí, pero no hagan lo que ellos hacen. Ni vayas por el camino de los malos, de la gente que no tiene temor de Dios, de la gente que se deleita en hacer el mal. Versículo 15, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Mire, hay gente que tiene una maldad en el corazón increíble, increíble, de verdad. Y aún adolescentes o niños. Es triste, pero lamentablemente tenemos que reconocerlo. Digo lamentablemente porque no debería ser así. Porque nosotros como padres, como sociedad, deberíamos de tener un cuidado impresionante con nuestros hijos. Aunque hay recomendaciones bíblicas y hay recomendaciones gubernamentales, hay recomendaciones a través de publicidad, pero desafortunadamente a veces
La gente va conduciendo con sus hijos, con su familia, y van chateando muchas veces, mirando las redes sociales, sea en moto o sea en un vehículo. ¿Qué responsabilidad es esa? Y no se diga cuando algunos se atreven a consumir licor y llevando a su familia van a conducir o conducen un vehículo. ¡Qué terrible! Pero desafortunadamente a la sociedad le falta entender y comprender que la palabra de Dios tiene absolutamente toda la verdad. Seguimos para la gloria y la honra de Dios. 17. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mire, hay gente que desafortunadamente lo que tiene en su corazón es maldad, mentira y engaño. Y es triste ver adolescentes que están tan afilados en esa parte, en esa área, cuando nunca se les enseñó la mentira, pero aprendieron desafortunadamente, se les pegó. Dijo alguien por ahí, el que anda en la miel, algo se le pega. Y por eso es importante que nosotros seleccionemos las personas que nos pueden aportar, como a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. ¿Qué le puede aportar esa amistad? ¿Qué le puede aportar ese compañero para poder sacar a nuestro hijo adelante? No es que la responsabilidad es nuestra, no es de nadie más. Al que nos va a pedir cuenta Dios es a nosotros, no a nadie más. Por eso es importante nosotros aprender. Para aunque hayan personas solteras o que no tienen aún hijos, pero que pueden esta enseñanza compartírsela a otras personas e instruir a otros para la gloria y la honra de Dios. Porque no es justo que en la casa se esté haciendo una buena labor. Eso es justo, sí, pero lo que no es justo es que ellos lamentablemente retengan lo que está afuera, que no les edifica, que los entretiene y que por un momento los ilusiona, pero que realmente les va a causar dolor y tristeza. Y como decía hace un momento, algunos van a tener que decir, mi papá tenía razón, mi mamá tenía razón, de verdad la embarré. Esta amistad no me convenía, esta relación no era para mí, este negocio, esta inversión no debía haberlo hecho así. Por eso es importante que aprendamos a escuchar. Versículo 19. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan, porque no tienen la luz de Cristo, porque no tienen la sabiduría. Pero nosotros que tenemos la sabiduría de parte de Dios y la luz de Cristo, que es su palabra, que es el Espíritu Santo que nos guía, vamos a andar en dirección correcta. 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a tu cuerpo. Mire lo importante de guardar la palabra de Dios, de guardar este consejo de parte de Dios, para nosotros como adultos y para nuestros hijos. Nos van a traer nuestros hijos alegría y gozo. No hay nada más maravilloso y precioso que nosotros ver a nuestros hijos servirle al Señor. No hay nada más hermoso que ir a recibir notas académicas en la institución donde ellos estudian y que nos digan felicidades, su hijo tiene un buen rendimiento académico, su hija o sus hijos en general son sobresalientes en comportamiento ante todo, en el respeto, en lo moral. ¡Qué bendición! Pero qué triste y qué dolor cuando somos deshonrados o muchos padres deshonrados por sus hijos y lo que escuchan a la entrega de boletines es un lamento y un dolor que causa internamente, porque se ha procurado siempre hacer lo bueno delante de Dios y de un núcleo familiar. Por eso es importante que entendamos que la Biblia nos dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, por malas decisiones, por malas amistades, por malos vicios, por malas costumbres, por no respetar, por tener un vocabulario terrible y horrible. Es importante
entendamos que la Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la la buena edificación. Versículo 23 dice, recomendación, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando la Biblia nos habla del corazón, nos habla de este corazón tangible que bombea sangre al cerebro. Nos habla del corazón intangible, porque este corazón tangible lo podemos sentir y palpar. Y aún si hay una operación de corazón abierto, se podría ver, porque graban o la persona después le muestran el video. Pero el corazón intangible que la Biblia nos habla, no se puede palpar, ni siquiera sentir. Va en nuestra alma, en conexión con el espíritu, con emociones y determinaciones, porque causan tristeza y se reflejan en el rostro. Esto, cuando tenemos un temor, se acelera por el sistema nervioso que se altera, pero en sí el corazón es la mente, el alma, donde están los sentimientos, las emociones, donde se refleja a través del rostro. Por eso la Biblia dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Pero cuando el corazón está triste, ¿qué se ve? Una cara larga, una cara preocupada. Por eso es bueno siempre ir a la palabra. Entonces la recomendación es, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mire cuánta gente guarda en su corazón resentimiento, rencor, porque en la niñez, en su adolescencia, en su juventud, algún familiar trató de abusar de ellos sexualmente, o los golpeó, o los humilló económicamente, o les negó un pedazo de pan, o los maltrató. Y aún están en una adultez y llegan a tener su hogar y se comportan de una manera similar. Por eso hay hombres que no son tiernos, que no son románticos con sus esposas, que no las tratan bien, que no las consienten, y menos a sus hijos, que no les dicen una palabra de ternura a sus hijos, un te amo, sino que desafortunadamente algunos tienen que escuchar palabras oeces. Algunas mujeres tienen que recibir maltratos verbales. Y por eso Dios ha permitido que a través de las autoridades hayan leyes que castiguen estos actos que no están bien delante de Dios ni de la sociedad. Por eso hay que guardar el corazón y tener un corazón sano. Versículo 24. Aparta de ti la perversidad de la boca. Ojo, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti iniquidad de los labios, mentira, vulgaridades, groserías. Ojo, hijo, hijas, a Dios no le agrada esto. Tus ojos miren lo recto, no miren pornografía, no miren cosas indebidas, no miren cosas que no son de bendición. Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Qué tienes delante? Un testimonio a través de sus padres, un testimonio vivo que es el mismo Rey de Gloria, la palabra de Dios. Y dice, el 26, examina la senda de tus pies, mira cómo estás caminando, no literalmente, sino con quién te estás juntando, hacia dónde va tu comportamiento, hacia dónde va tu destino, hacia dónde va, hacia dónde te estás dirigiendo, hacia dónde estás haciendo las cosas. ¿Te estás llevando tus decisiones a una posición de bendición? ¿O a ser denigrado por tus hechos y tu mala conducta y tu mal comportamiento por la sociedad? Hay que analizar. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Todos tus caminos. ¿Cuáles caminos? El camino de la santidad o la espiritualidad, que sea de buen testimonio, el camino de lo académico, el camino de lo económico, el camino ante la sociedad, el camino ante la familia, hay varios caminos en la vida. Solo hay un camino hacia la vida eterna, que es Jesucristo, pero en la vida tenemos varios caminos que caminamos. ¿Y cómo estamos caminando académicamente? Aprovechando el tiempo, la oportunidad, nos estamos preparando de verdad bien para seguir un paso siguiente, que es la universidad, o de la universidad saltar al profesionalismo y ser un buen y excelente profesional, o simplemente quiere el título para simplemente hacer lo que lamentablemente algunos hacen, torcidos, y depender de paladitas,
de sobornos, conseguir así el dinero. No, Señor, eso no luce y ese no es el propósito. ¿Qué caminos está haciendo con los negocios? ¿Está verdaderamente usando una balanza correcta? ¿Está vendiendo lo que es una libra, 500 gramos? ¿O solamente está vendiendo 450 o 400? ¿Qué precio se está dando? Miren los caminos de la vida. Qué bueno que seamos señalados por ser personas íntegras, correctas, perfectas. Así nos cueste un poquito, así toque hacer un esfuerzo, o nos demoremos un poquito más, pero que sea con la bendición y dirección de Dios y siendo bien encaminados para la gloria y la honra de Dios. 27. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. No te desvíes, por favor. A no querer someterte a Dios y su palabra, entonces se va a meter a una secta donde no le van a exigir, pero va a perder la salvación de su alma. O simplemente va a seguir por donde fue encaminado, pero tibiamente. Vimos en una reflexión de bendición que a los tibios Dios los vomita de su boca. Porque hay gente que prefiere vivir una apariencia, una mentira, un engaño y cargar de pronto una Biblia, como se suele decir, de desodorante. Rumbo a una congregación, van y vuelven y no aprendieron o no saben nada. Y por eso muchas veces son engañados, porque lamentablemente no quisieron aprender del mejor, que es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 11, por favor, para ir finalizando para la gloria y la honra de Dios, para que miremos la importancia que debemos de tener nosotros la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como padres? ¿Cuál es nuestro compromiso como líderes de verdad? ¿Qué es lo que se está haciendo como profesor de escuela dominical? ¿Qué es lo que se está haciendo de verdad como líder? Porque desafortunadamente, tengo que decirlo, pero es la verdad. Hoy en día lo único que se hacen son obras de teatro, obras de danzas, salidas, recreaciones, piscina, y no es malo salir en familia. Pero a veces la iglesia se quiere echar a los hombros compromisos que le competen única y exclusivamente a la familia. Y a veces por llamar la atención, por reunir un número de grupos, se deja de instruir a la luz de la palabra como es. Mire, cuando nosotros instruimos la iglesia, la familia, bíblicamente, el Espíritu Santo se va a encargar de hacer en cada uno de nosotros la obra preciosa. Pero cuando nosotros pretendemos ayudarle a Dios, nos vamos a meter en un problema cada día más grande. Y difícilmente vamos a salir. Y por eso muchas veces viene el fracaso y el caos, el estancamiento, el retrocedimiento espiritual. Y no avanza la iglesia, no crece, ni numéricamente, ni tampoco en el conocimiento, en la sabiduría, en el temor de Dios. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 11, versículo 18, para que podamos entender lo que la palabra de Dios nos dice. Y nos recomienda el Señor. Dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestros corazones y en vuestras almas, y las ataréis como señal en vuestras manos, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en las paredes de tu casa y en tus puertas. Versículo 21. Para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Miren la responsabilidad que tenemos nosotros como padres. Como vuelvo y le digo, esto no es llevar los hijos a la congregación, a la iglesia y soltarlos allá o mandarlos a escuela dominical
y pare de contar. Mire, lamentablemente hay muchos padres que hacen esto y terminan la escuela dominical y nunca le han preguntado ni una sola vez a sus hijos de qué se trató la enseñanza, qué aprendió en la escuela dominical, qué le dijo la maestra, qué hicieron, menos en lo académico. Como les decía hace un momento, hay padres que matriculan a sus hijos y por allá no vuelven, mandan al acudiente, ahí sí está la abuela para que le envíen a una tía, a un tío, pero a veces ellos por allá, si a mucho van, porque lo requieren o porque por la pura misericordia de Dios el chico o la chica se graduó, pero de resto. Y aquí Dios es claro, como cuando nos dice, mire, por tanto pondréis estas mis palabras. ¿Cuál? Esta. Mis palabras en vuestros corazones. Nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, a nuestros sobrinos, a nuestros primos, debemos instruirlos, guiarlos, cuando hay la oportunidad y el momento. Y sigue, en vuestras almas, y las ataréis como señal en vuestras manos. Ahora, no es ponerle una manilla con un mensaje como lamentablemente algunos los hacen, no, es que ellos realmente tengan la palabra. Cuando dice en vuestro corazón, es que la memoricen, y en vuestras manos es que la tengan a mano, es que venga inmediatamente esa palabra que tiene memorizada y la pueda poner en práctica. Que si viene una mala amistad, ellos de una vez puedan tomar y diga, la palabra de Dios dice, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Yo me aparto de estos hombres que no hacen sino hablar sandeces, vulgaridades, porque si no voy a salir contaminado. Sigue diciendo, como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. Todo tiene su tiempo. Así como hay tiempo para sentarnos a ver un programa, hay tiempo para sentarnos a hablar con nuestros hijos de la palabra de Dios, para contarles un testimonio, para exhortarles y para amonestarles con amor, para la gloria y la honra del que vive. Es importante. Sigue diciendo, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Mire, es triste y lamentable, pero desafortunadamente en muchos hogares, incluyendo algunos cristianos, no hay un devocional. Ni al acostarse de acción de gracias, ni al levantarse de admiración, porque Dios en su infinita misericordia nos dio un día más de vida. Recuerde que la palabra de Dios nos enseña y nos dice que nuevas son cada mañana sus misericordias, y que Él no nos ha pagado conforme a nuestra iniquidad, sino conforme a su misericordia, a su amor y su compasión. Amanecemos con vida. ¿Cómo no doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, gracias por este día, gracias por mis hijos, por mi hogar, gracias por la economía, por la labor, por la salud, por tantas cosas que hay que agradecerle a Dios? ¿Cómo no colocar delante de Dios lo que vamos a hacer para la gloria y la honra de Dios? Claro. ¿Cómo no instruir a nuestros hijos? ¿Cómo no orar por ellos antes que salgan para un colegio? ¿Cómo no tener con ellos una corta meditación? ¿Cómo no en la noche agradecerle a Dios por el transcurso del día? Así no haya sido lo mejor como lo esperábamos, pero de muchas cosas Dios nos guardó el Señor y muchas nos dio. Muchas personas lamentable y tristemente tuvieron que acostarse con un bocado de pan. Pero la gloria y la honra es para Dios, que nosotros hemos podido disfrutar la bendición de Dios, como Dios quiere que todos la disfrutemos. Hemos podido culminar un día de labores, a pesar de inconvenientes, de dificultades. Pero cuánta gente hay que no tiene un salario y anhela un empleo, y a veces teniéndolo, no se valora, no se aprecia. Sigue diciendo, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hubo un tiempo para la gloria y la honra de Dios donde en las congregaciones y en muchas librerías aún, pero no se ve como antes, se vendían afiches y se tenían por las paredes, por las puertas, el mensaje de la palabra de Dios. Y a veces nos hemos ido al extremo, que por no pegar una puntilla, que por qué no nos llamen la atención, y no hemos pegado un cuadro que glorifica a Dios, que porque se vive por ahora en arriendo.
Cuando en la gloria tenemos que dársela a Dios en todo momento, y las escrituras son claras al hablarnos a nosotros. Y es importante que la gente, cuando entre a nuestro hogar, no solamente sienta la presencia de Dios, sino que por testimonio, como mínimo, haya un padre que glorifique y exalte a Dios con el mensaje de la palabra del Señor. Que nos distingamos. Mire, lamentablemente, muchas veces cuando se va ante todo, y lo digo con todo respeto, y ante la presencia de Dios con temor, cuando se va a comprar un repuesto para un vehículo en especial, lo que se ve a primera vista es un calendario con una mujer semidesnuda y hasta desnuda muchas veces. Y no es por morbosidad que lo digo, es porque uno no es ciego y lo ve. Y esto surgió en una congregación donde la esposa de un pastor fue a comprar y el hermano tenía un calendario allí y le dice la esposa del pastor: pero hermano, ¿qué es eso? Y pues es lo que le da la empresa a uno. Sí, pero no es lo correcto. Es una mujer semidesnuda y no está bien. Y bueno, y de ahí Dios le dio a ella la gran idea de hacer calendarios con mensajes cristianos, con un texto bíblico, con un paisaje hermoso, para tenerlo no solamente en casa, sino en el lugar de trabajo, y va a ser de testimonio. Y recuerde que la palabra de Dios no vuelve ¿qué? Sino que para lo que Dios le envió va a cumplir su propósito. Y hay gente que lee un texto bíblico y se le queda. Yo tuve esa experiencia. Antes de conocer al Señor, alguien me puso a leer un texto bíblico y pasaron los años, y cuando me convertí al Evangelio de Jesucristo, ese texto revivió y ese texto estuvo allí para la gloria y la honra de Dios en mi vida. Y por eso es importante que nosotros podamos entender y comprender, para la gloria y la honra de Dios, la importancia de la palabra, que escuchemos alabanzas a un volumen moderado para la gloria y la honra de Dios, para que podamos ser de testimonio a otros y poder alcanzar a otros para la gloria y la honra de Dios, que otros puedan entender y comprender el mensaje. Y dice el 21, ante todo dice, mira lo que dice: para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días del cielo sobre la tierra. Aunque esta palabra tiene que ver con el Antiguo Testamento, vuelvo y le digo, el contexto lo encontramos en Efesios capítulo 6, del 1 al 3. Es una gran bendición ante todo el 2. Pero es importante que logremos entender el valor que tiene la instrucción nuestra como adultos, como padres, como familia, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, darles un consejo sabio, orientarlos y aconsejarlos para la gloria y la honra de Dios. Aunque sean adultos, aunque tengan su hogar, es nuestro deber, porque recuerden que la Biblia dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio ¿a qué? A toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, dice Marcos 16:16. Mas el que no creyere será condenado. Tenemos que no solamente salvar nuestra responsabilidad, sino cumplir con la encomienda que Dios nos ha dado, con el compromiso delante de Dios. Entonces, ¿cuál es la herencia más importante que debemos darle a nuestros hijos? ¿Cuál es la mejor herencia para nuestros hijos? ¿La económica, la académica, la material o la espiritual? Recordemos que esto no es religión, no, esto es relación con Dios. Y es mucho mejor, con todo respeto lo digo, que ser un administrador de empresas, porque la persona que es administrador de empresa, si aprendió realmente, y lo digo respetuosamente, al pie de la letra, la profesión va a ejecutarla y va a ser un administrador exitoso. Un abogado, un contador exitoso para la gloria y la honra de Dios. Y no va a tener que recomendarse a sí mismo, sino que lo van a recomendar para la gloria y la honra de Dios en su momento y en su tiempo. Y va a dar ese administrador de empresas frutos, y la empresa que está administrando va a surgir porque no va a derrochar el dinero, va a aprovechar cada espacio, va a aprovechar cada material para no desperdiciarlo. Pero el que no, como no le cuesta nada, vuelve a la fiesta y despilfarra y desparrama.
espiritualmente similar, pero con mayor valor y responsabilidad y beneficio. Si sabemos guiar a nuestros hijos, si sabemos guiar a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hermanos y hermanas, a la luz de la palabra de Dios, la palabra de Dios nos enseña que si hacemos estas cosas, instruir a otros, buena obra hacemos. Y es importante que nosotros comprendamos y entendamos que tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Y la mejor herencia es la espiritual, porque con el temor de Dios se abren puertas. Aunque sin el temor de Dios los hombres abren puertas, pero lamentablemente su fin es camino de muerte espiritual, muerte material, es un fracaso. Pero cuando el temor de Dios está en nosotros, el conocimiento, y guiamos a nuestra familia por la senda correcta, va a ser de gran bendición. Acompáñenme en oración, por favor. Dale gracias a Dios por esta palabra. Padre, gracias te damos en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, por este tiempo que nos ha regalado, por esta palabra, por este mensaje. Te pedimos que nos ayudes, Dios del cielo, a mejorar nuestros caminos, nuestras obras, a poder, Señor, actuar con sabiduría, con entendimiento, con el conocimiento tuyo. Perdónanos en las veces que no hemos actuado de esa manera. Perdónanos por las veces que no hemos hecho lo que hemos de hacer como padres, pero no queremos que nos pase lo que le pasó a Elí, porque allí escaseaba la palabra y los hijos de él hacían lo que bien les parecía, Señor amado. Aún fornicaban con las mujeres a la puerta de la congregación, Dios del cielo. Que nosotros podamos, por temor y por amor a nuestros hijos, llamarle la atención para que haya respeto, para que haya reverencia, para que haya, Señor, conocimiento hacia la vida eterna ante todo, para que haya moral, Dios de la gloria. Padre, glorifícate y despierta el Espíritu en la iglesia para poder guiar a los niños, adolescentes, prejuveniles y juveniles bajo el temor tuyo. Basta ya tanta liviandad, basta ya tanto conformismo, tanta mundanalidad, tanta contaminación para hacer de tropiezo a nuestros niños e impulsarlos a temprana edad a tomar decisiones que aún no les compete y que son de adultos. Te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús por esta palabra. Te damos la gloria, te damos la honra, la alabanza, la adoración y la exaltación en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis amados hermanos, amigos, familia, que el Señor nos continúe bendiciendo grande y poderosamente. Y si Dios nos presta la vida, nos volveremos a ver en otro tiempo de reflexión, de bendición. Recuerde que nos encontramos a través de este medio martes, jueves, sábado 7 p.m. y un día como hoy 9:30 de la mañana. Que la bendición de Dios sea sobre todos y cada uno de nosotros. Dios les bendiga grande y poderosamente. Bendiciones.